Continuamos con nuestra clase. Este es el último tema que vamos a revisar en este semestre, que es prueba de hipótesis para poblaciones o datos distribuidos normalmente, que es donde ya vamos a aprender a utilizar el estadístico para determinado ejercicio. Vamos a resolver 5 ejercicios, 2 correspondientes a el estadístico estandarizado Z y 3 para posibles presentaciones de resolución con estadístico T de student. Revisamos ya en las sesiones anteriores los 5 pasos para poder correr una prueba de hipótesis, y esos mismos 5 pasos hoy los vamos a ver ya con ejercicios. Debemos de cubrir algunos aspectos para poder correr, se llama, o aplicar pruebas de hipótesis para poblaciones o datos distribuidos normalmente. Iniciamos con esta definición. Dice: cuando se presume que los datos están distribuidos normalmente, ya sea porque la muestra es grande o porque se tiene suficiente evidencia como para aseverar la distribución normal, se puede estudiar la significancia de las puntuaciones correspondiente a las medias utilizando el estadístico estandarizado Z. Para tal efecto se deben satisfacer algunas condiciones, y una de ellas es que los datos se distribuyen normalmente. Con este ya sabemos cómo desde la teoría tenemos que encontrar entre -3 y 3 desviaciones estándar el 99.7% de los datos, o correr la prueba de normalidad que van a ver ustedes más adelante. Pero si en el ejercicio ya nos están dando la información de que los datos se distribuyen normalmente, entonces lo daremos por cierto, y si es una muestra grande, entonces podemos trabajar con el estadístico Z. Otra condición es que los datos han sido medidos por lo menos en una escala de intervalos. La otra es la media poblacional es conocida, la varianza poblacional es conocida, y si la varianza poblacional es desconocida, pero la muestra es lo suficientemente grande, la varianza muestral puede ser utilizada como estimadora de su correspondiente parámetro poblacional. Si las condiciones anteriores se cumplen, se pueden desarrollar 2 tipos de pruebas de hipótesis para la media, y vamos a revisar los 2 casos: el caso de una media poblacional y para el caso de 2 medias poblacionales. En el caso de una media poblacional, los 5 pasos se van a repetir cada que nosotros tratemos de resolver un ejercicio, y lo que va a variar va a ser este estadístico, que sería la fórmula con la cual nosotros vamos a solucionar el caso, y también, dependiendo el estadístico, va a ser la tabla que nosotros vamos a utilizar, pero los pasos van a ser los mismos. El caso de una media poblacional, dice: en muchas ocasiones los investigadores están interesados en evaluar si una media poblacional conocida ha variado o se mantiene igual. En estos casos, una vez verificadas las propiedades anteriormente señaladas, se extrae una muestra aleatoria de la población y se calcula la media aritmética de la misma. El estadístico que vamos a utilizar para este tipo de ejercicios es este. El estadístico Z es igual a la media. Vamos a ver si X con una diagonal arriba es la media poblacional menos la media muestral. Vamos a ver qué significa cada una de estas nomenclatura. Aquí tenemos desviación estándar y el tamaño de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y muy bien, vamos con el primer ejercicio y vamos a abrir Excel. Nos vamos con la prueba de hipótesis para media poblacional, una media poblacional. Vamos a encontrar 5 elementos en cada uno de los ejercicios que vamos a resolver. Y el sexto sería ya nada más la decisión, pero en los primeros va a ser leer detenidamente y de manera cuidadosa
lo que nos está pidiendo el ejercicio, porque desde ahí ya vamos a poder saber qué estadístico vamos a utilizar. Una vez que encontremos el estadístico que vamos a utilizar, vamos a seleccionar la tabla que nos vamos a basar para encontrar los límites de confianza con los cuales vamos a determinar nuestra zona crítica y nuestra área de aceptación de la hipótesis nula y el área de rechazo. Veamos lo que dice este problema. La media de las aptitudes generales de los aspirantes a ingresar a la Universidad A en los últimos 10 años es de 43, con una desviación estándar de 8.56. Una muestra de 275 aspirantes del año 2010 obtuvo una media de 46.65, con alfa, ¿no?, con grado de significancia de 0.05, es decir, está mandándonos un 5% de probabilidad de que nuestra hipótesis nula caiga en área crítica y entonces la rechacemos. Determine si la media de las aptitudes generales de los aspirantes ha aumentado en comparación con los últimos 10 años. Así es que tenemos de una misma población, vamos a calcular la aptitud de algo que ya se tiene estudiado. El parámetro aquí son la media, las aptitudes generales es el parámetro y tiene una media de 43. Y ahorita se quiere comparar si esa media es significativamente diferente, porque se encontró que ahora es de 46.65. Entonces se van a comparar las dos medias para saber si está en zona de rechazo o de aceptación la hipótesis nula, y por lo tanto se comprueba esto. ¿Qué es lo que se quiere comprobar? Si la media de las aptitudes generales de los aspirantes ha aumentado en comparación con los últimos 10 años. Es decir, el año 2010 quiere saberse si esos 275 aspirantes, por tener una media mayor a la del parámetro, representa un cambio significativo. Vemos aquí que tenemos una muestra bastante grande, ¿verdad? Tenemos 275 aspirantes, por lo tanto ya podemos considerar que se puede utilizar el estadístico Z y que también tiene una distribución normal. Nos están dando la desviación estándar, que era otra de las características para poder utilizar el estadístico Z. Así es que cubrimos 3 requisitos para utilizar estadístico Z: una muestra grande, comparación de 2 muestras, y también conocemos la desviación estándar. Nos están dando aquí el alfa o el área crítica, y si no nosotros lo hubiéramos propuesto igual en 0.05. Nos vamos con cada uno de los pasos. Esto no va a variar. Primero, ¿qué es lo que hacíamos? Se plantea la hipótesis estadística y nos vamos con la hipótesis nula, que dice: mi media es menor o igual a 43, y la hipótesis de trabajo o hipótesis alternativa es que la media es mayor a 43, que es lo que nos está diciendo aquí el ejercicio. Es decir, vamos a trabajar con un área a partir de la media hacia el lado derecho. Vamos a encontrar el área crítica en esta zona y a partir de la media. Tenemos ahora el nivel de significancia, que es de 0.05, y como estamos trabajando a una cola, recuerden que cuando tenemos un operador de este tipo mayor o menor, nos está identificando que va a ser una prueba unilateral. Cuando esta media en la hipótesis alterna marca diferencia, pero no clara si es hacia arriba o si es mayor o menor, eso nos estaría enviando a una prueba bilateral o de 2 colas. Así es que primero hacemos las hipótesis estadísticas. Ya que revisamos que una de ellas, sobre todo la hipótesis alterna, está marcando que
debe ser mayor a 43. Eso nos indica entonces que vamos a estar trabajando una prueba de hipótesis para una cola o unilateral con un grado de significancia de 0.05. Vamos a establecer el límite. ¿Se acuerdan que para calcular el límite superior, en este caso, que nada, vamos a tener un límite aquí, vamos a tener que revisar si nosotros tenemos el 50% en esta parte y le vamos a restar el 5%, lo que debemos de encontrar es el 45% del área que va a estar de la media hasta el límite, y vamos a encontrar ese valor en desviaciones estándar en estadístico Z, y vamos a buscar el 45% de probabilidad que está en estos dos valores, ¿se acuerdan? Entre el 44.95 y el 45.05. Yo quiero encontrar el 45% de probabilidad para que me dé el límite. Y voy a leer mi tabla. Encuentro que es 1.6, pero también necesito el valor intersectado aquí, y sería 1.645 para que caiga exactamente en el 45%. Y es de ahí que se obtiene este límite. Y el estadístico de prueba, cuando ustedes lean un ejercicio o se enfrenten con un ejercicio de este tipo, en el que van a comparar dos medias con una muestra grande y que van a utilizar Z, que es para una media poblacional, entonces este va a ser siempre su fórmula. Es que pueden ir anotando en su formulario: prueba de hipótesis para media poblacional. Este va a ser la ecuación que vamos a utilizar, en donde Z pues es el estadístico que vamos a comparar, y que va a ser ZO. Lo vamos a comparar al final con ZC, que es nuestro límite. Sabemos que si es mayor, entonces vamos a estar en zona crítica y vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si la ZO es mayor que la Z es menor, entonces vamos a estar en área beta y vamos a aceptar la hipótesis nula. Tenemos aquí entonces ese estadístico Z y nos está diciendo que esta fórmula tiene varios elementos, y el primero de ellos es la media muestral menos la media poblacional sobre el desviación estándar que nos está dando el ejercicio entre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra, que son 275 aspirantes. Tenemos ya nuestro estadístico de prueba y nos vamos a plantear la regla de decisión, que viene desde aquí, desde la hipótesis, desde el límite que encontramos, y entonces ya tenemos el área crítica para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Y nos está indicando que el estadístico Z, este estadístico que yo encuentre, si es más grande que mi límite, se va a encontrar en área crítica. Con que este ya sea 1.65 y todo lo que sea hacia arriba, es decir, un número mayor, eso va a estar indicando que yo voy a estar rechazando la hipótesis nula y por tanto aceptando la hipótesis alterna. Así que yo planteo mi regla de decisión. Voy a rechazar la hipótesis nula si el estadístico Z que yo obtengo es mayor que la ZC, que es mi límite. Y ahora nos vamos con vamos a colocar en cada uno de los ejercicios los datos que nos den en el problema para que después los vayamos a colocar en la fórmula. Y vamos a hacer la operación de este lado. Entonces ya habíamos visto que tenemos la media poblacional. Estos datos los obtuvimos de aquí. Tenemos media poblacional, que es el parámetro de 43.
Tenemos la desviación estándar de toda la población, que son 8.56. Tenemos nuestra muestra, el tamaño de muestra, que son 275 estudiantes del año 2010. Y la media muestral también nos la están dando, que es de 46.65. Así es que tenemos 4 valores y nos están pidiendo 4 valores en nuestra fórmula. Así es que tenemos todo para resolverlo. Y nos vamos aquí, operaciones para resolver el estadístico. Lo desglosé tal cual. Aquí esta ecuación la fui poniendo con sus elementos y nos queda así. ZO, o el estadístico Z que yo voy a obtener, va a ser a través de la resta de la media muestral menos la media poblacional. Y vamos a ir haciendo aquí. Vamos a poner, esto es igual a la media muestral, que son 46.65, menos la media poblacional, que es 43. Y eso lo voy a dividir entre una operación que debe hacerse antes. Aquí debo sacar raíz cuadrada antes. Vamos a dejar esta ecuación ahí, ahorita la completamos. Y vamos a obtener este elemento primero, que es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es que vamos a hacer aquí le voy a poner raíz cuadrada de la muestra, que es un valor que nos está pidiendo ahí. Y eso es, vamos a poner igual a raíz, aquí nos dice, devuelve la raíz cuadrada de un número, y ese número es 275. Entonces vamos a colocar 275 y nos devuelve ese valor. Lo vamos a dejar con 2 decimales, ya tenemos este valor, y aquí vamos a continuar con nuestra fórmula. Estábamos restando media muestral menos media poblacional, y después venía una división, y esa división era por otra división que era la desviación estándar, que es este valor 8.56. Así es que vamos a abrir otro paréntesis, que es 8.56 entre mi raíz cuadrada, que esa ya la había calculado aquí. Voy a utilizar esta celda, voy a cerrar, y me dio este valor. Este valor es el importante. Igual lo dejamos en 2 dígitos, 2 decimales. Y tenemos aquí ya nuestro estadístico ZO. Vamos a poner ZO es igual a 7.07. Y este valor lo voy a subrayar, lo voy a poner con este color. Es el que vamos a comparar con mi ZC. Este valor es el que obtuve ahorita. ZO es 7.07. A pura vista se ve que es mucho mayor a la ZC, que me está representando el límite o área crítica. Por lo tanto, lo vamos a poner de esta manera. ZO es mayor que ZC, porque tenemos un valor de 7.07 contra uno de 1.64. Habíamos quedado que todo lo que estuviera arriba del 1.64, 1.65, 1.66 y así, este se fue hasta 7.07. Al ser mayor, nos apoya para la decisión siguiente. En vista de que el estadístico Z que obtuvimos es mayor al límite que habíamos propuesto, 1.64, hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. ¿Recuerdan? Esta zona es zona de rechazo o zona alfa para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Y confirmamos la hipótesis alternativa. Por tanto, la media de la muestra actual es mayor
que la de la población de los últimos 10 años. Corrimos una prueba de una cola, que es este modelo, y en donde nos estaba planteando que la hipótesis alternativa estaba pronosticando que la media de la muestra iba a ser mayor, que es lo que tenemos aquí. La media de la muestra va a ser mayor a la media de la población, y en este caso sí se cumplió. Por lo tanto, estamos encontrando que la media de la muestra actual es mayor que la de la población de los últimos 10 años. Ese es el primer ejercicio para prueba de hipótesis para media poblacional, en donde utilizamos tabla de distribución normal con estadístico Z, para una muestra grande. Nos vamos ahora con el segundo ejercicio, que es prueba de hipótesis para dos medias poblacionales. Aquí era una media poblacional, ahora nos vamos con dos medias poblacionales. En este teníamos una media poblacional y una media muestral, y una la comparamos con la otra. Aquí vamos a tener prueba de hipótesis para dos medias poblacionales. Y vamos a leer el ejercicio. El nivel promedio de la ansiedad evaluada en una muestra de 50 estudiantes femeninas de una universidad fue de 68.2 puntos, con una desviación estándar de 2.5 puntos. Una muestra semejante de varones obtuvo una media de 67.5, con una desviación estándar de 2.8. Verifique la hipótesis de que los niveles de ansiedad de las mujeres fueron mayor que los de los varones, con alfa de 0.05. Así es que vamos a revisar primero. El tamaño de la muestra es 50 y el otro es de una muestra semejante de varones. Así es que tenemos en total 100. Tenemos 50 mujeres y 50 hombres. Por lo tanto, está en la consideración de el uso de prueba paramétrica. Tenemos más de 30 elementos para nuestras muestras, y eso nos está representando el uso ya inmediato del estadístico Z, porque también nos están dando, vamos a ver, nos están dando la desviación estándar, cosa que puede ser que no nos den en una prueba TD-Student, pero aquí tenemos desviación estándar y tenemos la media y la otra media que es con la que vamos a comparar, y tenemos también desviación estándar. Nos están dando el alfa de 0.05 y nos están indicando también el operador, que sería mayor que. Porque dice, una muestra semejante de varones obtuvo una media de 67.5 con una desviación estándar de 2.8. Esto nos está diciendo que tenemos que verificar la hipótesis alterna de que los niveles de ansiedad de las mujeres fueron mayor que las de los hombres. Nuestra hipótesis nula la vamos a marcar con que la media de las mujeres está siendo menor o igual que la de los varones. Pero en la alternativa, que es la que quiere comprobar el investigador, o en esta investigación, nos está diciendo que las mujeres, la media de las mujeres para el nivel de ansiedad es mayor a la de los hombres. Y ya planteamos las hipótesis, nos vamos ahora al nivel de significancia. Aquí está cubriéndose el criterio de que si se plantea en la hipótesis alterna que uno de las medias es mayor que la otra, vamos a estar trabajando a una cola. Y el valor de alfa va a quedar igual en 5%. Por lo tanto, como en el ejercicio anterior yo ya había establecido que para una cola, que en este caso igual va a seguir trabajándose del lado derecho, si es de la media hacia el lado derecho, tengo que encontrar el 45% de probabilidad para esa área de aceptación de la hipótesis nula. Estaría aquí. Así es que va a ser el mismo valor de mi límite. Va a ser 1.645. Ese no cambia. Es prueba a una cola.
El estadístico de prueba, cuando ustedes van a comparar dos medias poblacionales, anoten en su formulario esta es la fórmula que van a estar utilizando siempre en cada ejercicio que tengan que resolver de este tipo. Esto no va a variar, lo que va a variar son los datos y pues el resultado, obviamente. El estadístico de prueba, ya que lo tenemos, ya que identificamos que vamos a utilizar Z para dos medias poblacionales, ahora vamos a plantear la regla de decisión y vamos a rechazar la hipótesis nula si el estadístico Z que yo obtenga es mayor que, nuevamente, mi límite establecido, que es 1.64. Y de ahí volvemos a identificar todos los datos que nos da el problema. Tenemos muestras iguales para las dos poblaciones, 50 mujeres, 50 hombres, nos están dando la media también y la desviación estándar de cada uno de las poblaciones. ¿Y qué es lo que nos pide en la ecuación? Nos piden las medias, nos piden el denominador. Lo que nos está diciendo es que hagamos una operación aparte, y para calcular esa desviación estándar de la diferencia de medias dice que es igual a la desviación estándar 1 al cuadrado más la desviación estándar 2 al cuadrado, y esa desviación estándar 1 entre el número de muestra 1, que sería 50 en este caso, los dos son 50, y a eso sacarle raíz. Vamos a resolverlo. Primero nos pide resolver esto para que ese resultado ya nada más sea dividido por estos dos, por esa resta de medias. Así es que vamos a calcular primero la desviación estándar de la diferencia de medias. Y nos está diciendo, bueno, vamos a calcular primero lo que está adentro y vamos a ir sustituyendo los valores. Me está diciendo la ok, desviación estándar 1, desviación estándar 1 que es de 2.50 al cuadrado, 2.50 elevado, aquí tenemos que encontrar este símbolo, al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre n1 que es 50. Aquí tengan cuidado con los paréntesis para que nos vaya haciendo el programa las operaciones así como lo está marcando la fórmula, y a ese le vamos a sumar, abrimos otro doble paréntesis y le vamos a sumar la desviación estándar 2, que sería esta desviación estándar de 2.80, igual encontramos otra vez este conito que representa elevado al cuadrado, y a eso lo vamos a dividir también por 50 y vamos a ver qué es lo que nos da. 0.28, pero todavía le tenemos que obtener la raíz cuadrada. Esto lo podemos poner desde aquí, raíz y vamos a integrarle otro paréntesis para que primero haga todo lo de adentro y después ya le obtenga raíz. 0.53. Vamos a comprobar. 0.53. Ok, vamos a hacerlo aquí ahora. 0.53. Voy a quitar raíz. Me ha dado 0.28. Vamos a calcular la raíz cuadrada de este número. 0.53. Muy
Muy bien, tuvimos una variación, ¿verdad? Vamos a dejarlo en punto 53. Este ya es este denominador. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar con la otra fórmula que me está diciendo que es la media 1, que son 68.20, menos la media 2, que es la de varones, que es 67.50. Y eso lo vamos a dividir por el valor que yo obtuve aquí, que es este. Y vamos a ver cuánto es lo que nos da. Nos está dando 1.31, vamos a redondearlo también. Nos da 1.32, es que ponemos el valor de, este es el valor de ZO, 1.32. Y este es el valor que tenemos que comparar en nuestro estadístico. Este valor es el que tenemos que comparar con nuestro ZC. ¿Y qué nos está diciendo? Si el ZO es mayor que la ZC, estaríamos en área crítica o en área de rechazo de la hipótesis nula, pero como no lo alcanzamos, nosotros nos quedamos, estábamos en esta forma hacia la derecha, ¿verdad? De la media hacia la derecha, y nuestro límite era 1.64. Si lo rebasábamos, estábamos en zona de rechazo de la hipótesis nula. Si no lo alcanzábamos, si quedábamos dentro de la beta, nosotros estamos en zona de aceptación de la hipótesis nula. Y vamos a ver, vamos a la decisión. En vista de que ZO, que es el estadístico que obtuvimos, es igual a 1.32, que es este valor que sacamos de esta operación, es menor que el límite establecido, que es de 1.64, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y considerar confirmada la hipótesis alterna. Se considera que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de la ansiedad de las estudiantes femeninas y la de los estudiantes masculinos. Eso es lo que concluye esta investigación. Si se fijan, en los dos casos, lo importante es comparar el límite que nosotros establecimos al inicio con el estadístico que estamos obteniendo. Si es mayor, sabemos que caeremos en área crítica o de rechazo, y en este caso, si es menor, 1.32 es menor que 1.64, estaremos cayendo en zona de aceptación de la hipótesis nula. Así es que en el primero de los casos sí hubo diferencia significativa, y en el segundo no tenemos diferencia significativa. Ahora nos vamos con la T-de-Student para el caso de una media poblacional. Ya revisamos Z para una media poblacional y también prueba de hipótesis Z para dos medias poblacionales. Nos vamos ahora con prueba T-de-Student para el caso de una media poblacional. Pero esto me tiene que llevar a... Antes aquí vamos a revisar por qué utilizar una prueba T-de-Student. La prueba T-de-Student, ahorita la vamos a regresar a Excel, pero es para muestras pequeñas. ¿Y cuánto es muestras pequeñas? Menos de 30 elementos. Y dice, ¿pero qué sucede si la normalidad no se puede asumir? Principalmente porque las muestras son pequeñas, o sea, con un número menor de 30. En esos casos, las propiedades de la normal no se satisfacen y se requiere tomar en consideración la teoría estadística de las muestras pequeñas, que dice que las muestras pequeñas mantienen una gran relación con la teoría de las muestras grandes, a tal punto que si la n muestral aumentara, se aproximaría a la normal, siendo esta aproximación más evidente a medida que n aumenta. Es como si consideráramos que las muestras pequeñas se transforman y funcionan como muestras grandes. Esa sería la consideración técnica por la cual nosotros podemos utilizar una prueba T-de-Student que se considera paramétrica con menos de 30 datos. Ahí es donde vamos a utilizar prueba T-de-Student. No podemos utilizar en estos casos la prueba Z, porque ya estamos teniendo
pocos elementos, pero sí una t-student, que es para muestras pequeñas. Para ello tenemos que revisar lo que es un grado de libertad y se define tal cual como los grados de libertad de un estadístico representa el número de valores de la muestra que son libres de variar de dicha muestra para la obtención del estadístico referido. Y para obtener su valor, en el caso de que queramos estimar el valor de un parámetro, es necesario restar 1 al tamaño de la muestra. Lo vemos en este ejemplo. Si nosotros tenemos 5 elementos de muestra, por la fórmula que nos está diciendo aquí de grados de libertad y por la definición, yo sé entonces que 4 de mis elementos van a poder tomar cualquier valor de la medición que yo esté planteando. Si es una escala de presión que va del 0 al 30, 4 elementos van a poder tomar cualquiera de esos valores del 0 al 30, pero hay uno que va a estar sometido a lo que los otros 4 obtengan. En este caso, si son 5 elementos de nuestra muestra y yo sé que la fórmula es n-1, en donde n es el tamaño de la muestra, sería n-1 es igual a 4. Entonces tengo 4 grados de libertad, que me está diciendo 4 elementos de tu muestra van a poder obtener puntuaciones arbitrarias dentro de tu escala de medición. Van a poder obtener cualquier puntaje en esa escala. Aquí supongamos que va de 0 a 40 esta escala, puede obtener cualquiera de estos valores. Y el quinto elemento, ese entonces va a depender de los otros 4 para que se ajuste entonces a la media que yo me estaba proponiendo. Aquí vean lo que ocurre. Suponga que a 5 sujetos se les ha hecho una medición sobre un atributo psicológico. Aquí puede ser ansiedad, depresión, narcisismo, cualquier atributo psicológico, y que la media obtenida por los 5 sujetos fue de 25 puntos. ¿Cuántos puntos ganó cada uno de los sujetos? Si se fijan aquí, nosotros tenemos que utilizar una solución algebraica para encontrar este último número. Nos está dando la media, que es de 25, pero si yo la calculo con la media de estos 4, me va a estar faltando un elemento y sería un error. Yo debo de considerar este quinto elemento que no tiene grado de libertad para que con la suma de este quinto elemento yo obtenga mis 25 puntos de la media. Por eso se llama grado de libertad. 4 de ellos son libres de obtener cualquier puntaje dentro de la escala de medición y uno de ellos va a estar dependiendo para ajustar a la media que está pidiendo. Dice, los 4 primeros sujetos pudieron obtener cualquier puntaje dentro del rango establecido por la escala de la medición utilizada, pero el sujeto número 5 solo tiene una opción. Su puntaje debe ser aquel que asegure que la suma, que al sumarse los 5 datos y dividirse entre n igual a 5, que es la fórmula del promedio, de la media aritmética sería igual a 25. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, tenemos que calcular este valor para que a mí me dé 25 como resultado. Y nosotros lo podemos resolver haciendo una sumatoria y un proceso inverso. Vamos a ver qué nos resulta en Excel para resolverlo. Tenemos 5 elementos, tenemos los 4 primeros puntajes y nos están pidiendo este último, que aquí ya nos los dan, es 35 para una sumatoria de 125. Vamos a ver cómo pudiéramos resolver en Excel esto. Vamos a ver qué ocurre. Así es que tenemos 15, 16, 29 y 30. 15, 16, 29 y 30.
Ya tenemos nuestros 4 y dice que tiene una media de 25. La media es de 25. Es decir, tenemos que llegar a ese valor. Si nosotros sumamos aquí esto, me va a estar dando 90. Y yo tengo que ver qué valor me da aquí, que dividido entre 5, a mí la media sea de 25. Es decir, toda esta sumatoria entre 5, la media sea de 25. Vamos a ver, tenemos 90. Ajá, X. Vámonos a la fórmula de la media. La media es igual a ese valor que nos falta. Pero ya no las están dando acá. Ok, entonces, claro, tenemos estos dos datos. Vean, es lo bueno de improvisar. Tenemos que echar mano de todas nuestras herramientas cognitivas. Fíjense, en esta ecuación vamos a tapar este elemento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Este valor no lo conocemos. Es el que vamos a encontrar gracias a este. Este es el que vamos a encontrar gracias a este. La media, nosotros este valor dijimos que lo desconocíamos, pero sí conocemos estos dos valores. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Y si yo conozco que mi media es de 25, lo que voy a hacer es pasar este que está dividiendo, lo vamos a pasar después del igual multiplicando. Y entonces lo que voy a obtener es una multiplicación de 5 por 25. Y eso, 5 por 25. Ay, a ver, es 5 por 25. Y eso me va a estar dando el valor de 125. Así es que yo realmente lo que tengo que hacer aquí es llegar a un 125. Ya tenía 90 aquí, ¿verdad? De estos 4 elementos. Para calcular este elemento, lo que voy a hacer es restar 125 menos los 90 que tenía, y eso me va a estar dando el valor de 35. Y es de ahí de donde se obtiene, esto no lo van a hacer ustedes, ya nos los dan los ejercicios. El grado de libertad nada se calcula así, n-1, en este caso sería 5 de muestra, pues entonces el grado de libertad sería 4. Pero aquí, bueno, nos metimos en esta forma de resolver la teoría y es bueno, ¿verdad?, improvisar. Les repito que esto ustedes no lo van a resolver, pero es para explicarles por qué, qué significa un grado de libertad. Aquí vimos que 4 de los elementos tuvieron una libertad para obtener el puntaje dentro de la escala de medición psicológica que se esté utilizando, y uno de ellos va a estar dependiendo de ese valor. Va a ayudar a encontrar la relación que debe haber de toda esta sumatoria para que nos dé la media que nos están proponiendo. Así es que ese es el grado de libertad. Ahí se calcula como el tamaño de la muestra menos 1. En este caso sería 5 menos 1, daría 4 como grado de libertad. Y es un dato que nos va a servir para la prueba TED Student. Ya que revisamos los grados de libertad, nos vamos ahora con prueba TED Student. ¿Y qué es lo que nos dice? La prueba T está respaldada por la distribución muestral del mismo nombre, en el cual las variables se consideran normales, estandarizadas e independientes. Es una distribución continua y se aplica tanto en muestras pequeñas como en las grandes. Varía entre menos infinito y hasta más infinito. Es simétrica con media igual a 0. En realidad es una familia de distribuciones asociadas cada una de ellas a su correspondiente grado de libertad. De acuerdo al tamaño de la muestra, sus desviaciones estándar varían.
En comparación con la normal, la prueba T es menos aguda en el centro que la normal y es más extendida. Y a medida que la muestra aumenta, la curva de T se aproxima a la curva normal. Sus valores estandarizados se denominan T y tienen una tabla asociada con las probabilidades de cada uno de estos valores. Para desarrollar pruebas de hipótesis con T es necesario tener evidencias de que las varianzas muestrales no son estadísticamente diferentes. Y esto se comprueba, o más bien los investigadores dicen que en la mayoría de las ocasiones se suponen que dicha condición está presente siempre y cuando las muestras comparadas estén formadas por la misma cantidad de sujetos. Así como lo vimos en el ejemplo anterior, que eran 50 hombres, 50 mujeres, bueno, aquí aplicaría para menos de 30, ¿no? Que fueran 7 hombres, 7 mujeres, 15 hombres, 15 mujeres. De esa manera ya se cubriría esta condición, en que hubiera una homogeneidad de las varianzas. Y seguimos. Además, debe conocerse la media de las muestras, ¿no?, de la muestra, aunque la desviación estándar es desconocida. Situación que no ocurría con la distribución Z, el estadístico Z. Allá sí conocíamos la desviación estándar. En la prueba T-Student no la conocemos, además de que tenemos un número reducido de elementos. Ya tenemos dos distinciones. Y la misma será estimada a partir de la desviación estándar de la muestra, tomando en consideración los grados de libertad. Y es importante señalar que la distribución T-Student cuenta con una tabla de valores T, que igual a la de Z, pero va a tener diferente grado de probabilidad bajo la curva, definida por los grados de libertad y el nivel de significación, tanto para uno como para dos colas. La comparación de los valores T observados y críticos determinará si se rechaza o no la hipótesis nula. Y nos vamos con el primer caso, que es T-Student para el caso de una media poblacional. Y el estadístico T es esta va a ser nuestra fórmula, y cada uno de estos elementos se va a desglosar. SC, que es la desviación estándar, va a ser representado por esto, una sumatoria de la x al cuadrado por la sumatoria de todas las x y esa operación al cuadrado entre n y el grado de libertad. Vámonos al ejercicio en Excel. La muestra T-Student para el caso de una media poblacional, que es el primer caso. Vamos a leer el ejercicio. Una investigadora sospecha que el peso corporal de una población de adolescentes infractoras internadas en un centro de observación ha sufrido cambios recientemente. La última medición desarrollada hace 3 años señalaba en promedio 61 kilos y no se tenía información sobre la desviación estándar de peso corporal. La investigadora tomó una muestra aleatoria de 8 menores y pide sus pesos corporales, obteniendo los siguientes resultados: 63, 60, 59, 65, 67, 66, 59 y 65. Con estos datos desarrolló una prueba de hipótesis con alfa igual a 0.01. ¿A qué conclusión llegó la investigadora? Bien, aquí encontramos una alfa menor, ¿verdad?, la que habíamos estado trabajando. Nos está pidiendo un 99% de beta, es decir, de área de aceptación de la hipótesis nula, y tan solo un 1% de probabilidad de que sea rechazada la hipótesis nula. Vamos a tener aquí los datos. Tenemos una muestra de 8 kilogramos, está siendo nada más para una media poblacional, T-Student de una media poblacional. Tenemos una muestra de 8 personas, 8 mujeres, y una media de 61 kilogramos, que es una media, es el parámetro, es una media poblacional conocida, y se quiere saber si es significativo con la media muestral que se está encontrando en esas 8 mujeres, esas 8 chicas, así son adolescentes. De esas 8 adolescentes, a las 8 adolescentes se les sacó la media y son 63. Quiere saber la investigadora si a un grado de significancia del 1%, eso es
Eso representa una variación tan importante que se tiene que reconsiderar el parámetro. Y bueno, tenemos ya, mira, aquí nos están calculando ya la sumatoria de x, que es 504, y la sumatoria de x al cuadrado es nada más este número elevado al cuadrado, que yo lo había hecho aquí. Vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos nuestros datos, es importante separarlos, encontrarlos. Tenemos nuestra tabla, ya sabemos que vamos a utilizar TDStudent, y si se fijan tiene la misma consideración que la tabla Z. Tenemos aquí el 0, que es la media, y tenemos los límites de menos t y t cuando trabajamos a dos colas, o tenemos también cuando trabajamos a una sola cola. Pero en este caso nos está diciendo, vamos a ver el planteamiento de las hipótesis, aquí sigue igual, muy bien. Dice, mi hipótesis nula es que no hay variación, se mantiene la media en 61 kilogramos. Y la otra, la hipótesis alterna, es que la media sí tuvo una variación y ahora es diferente a 61 kilogramos, la hipótesis alterna. Vamos a trabajar a el 1% de grado de significancia, el 99% de grado de confianza, y como aquí no nos está diciendo si es mayor o menor, vamos a trabajar a dos colas. Y los grados de libertad, al momento de ya trabajar con una TDStudent, los grados de libertad los tenemos que calcular en este punto, junto con el nivel de significancia. Y como, ¿se acuerdan cómo era? Nada más era el número de la muestra, que en este caso es 8, menos 1, y da 7. Vamos a revisarlo aquí. Estos dos datos, tanto el nivel de significancia como los grados de libertad, son los que nos van a ayudar a encontrar aquí el límite. Así como encontramos z, nosotros vamos a encontrar el valor del límite. Aquí es bilateral, entonces vamos a tener más menos. Y estamos trabajando al punto 0,1 de confianza. Así es que nos vamos aquí primero, nivel de significancia a dos colas, estamos leyendo bien, y es punto 0,1. Y ahora nos vamos con el grado de libertad, que es 7. Entonces revisamos grado de libertad 7 y de ahí nos movemos hacia el punto 0,1. Y tenemos que el límite inferior y el límite superior es de más menos 3.50. Y ese va a quedar establecido aquí, menos 3.50 y 3.50 de t. Y todo lo que, si nuestro estadístico al resolver la ecuación nos lleva a que nos da un 4, entonces estaríamos en zona crítica y estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. Igualmente, si estuviéramos en menos 4, menos 4 es más que menos 3.50, estaríamos en área crítica y estaríamos también entonces aceptando la hipótesis alterna, por tanto rechazando la nula. ¿Sí? Eso es a lo que tenemos que llegar en cada ejercicio. El estadístico de prueba, anótenlo en su formulario, tiene esta expresión y es el estadístico T, ¿verdad? Para una media poblacional. Está expresado por la media 1 menos la media. Aquí X1 es la media muestral menos la media poblacional, y eso dividido por la desviación estándar que se calcula con esto. Aquí no la conocemos, por eso es que la tenemos que obtener de esta expresión. Y bueno, ahorita vamos a resolver esto, pero la regla de decisión, ¿qué nos va a decir? Vamos a rechazar la hipótesis nula si el estadístico t es mayor a 3.50 o menor a menos 3.50, que es lo que vimos expresado aquí en los límites. Aquí tengo menos 3.50, si obtengo un valor hacia acá, que sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, estaré rechazando la hipótesis nula.
Y si estoy también en este lado, si me da un valor positivo, estaría también rechazando la hipótesis nula. Vamos a los resultados. Aquí vamos a desglosar paso a paso. Yo voy a tener aquí vamos a poner sumatoria aquí. Y son 504, que es esta, sumatoria de X. Fuimos poniendo aquí los pesos que nos dieron aquí. Que nos dio el problema, 63, 60, 59. Yo lo fui desglosando aquí. Y después yo sé que me pide una sumatoria. Sumatoria de X al cuadrado. Entonces aquí todavía tengo que, esta es mi sumatoria de X, pero todavía lo tengo que elevar al cuadrado. Va a ser esta, elevado, buscamos otra vez el exponente, elevado al cuadrado. Y me va a dar, a ver, sí, va a ser este valor. Pero aparte también nos está diciendo que va a ser la sumatoria de cada x elevado al cuadrado. Así es que aquí voy a tener que elevar cada uno de estos al cuadrado. Y nada más le doy doble clic. Y obtuvimos este valor. Sumatoria de x al cuadrado. Bien, aquí esta expresión es sumatoria de cada x elevado al cuadrado. Cuando yo le di doble clic aquí, lo que realmente tengo que encontrar en este me repitió igual como si yo estuviera elevando aquí el 504 al cuadrado y por eso me está dando este resultado. Pero aquí lo que tengo que hacer es la sumatoria de cada elemento al cuadrado y ahí voy a encontrar este valor que ya me lo estaba dando el ejercicio, pero yo lo voy a encontrar. Ahí estaba desglosado, puesto, pero lo tenemos que encontrar nosotros y se hace de esta manera. Se pone cada uno de los elementos, este valor que es la sumatoria de todos ellos, nada más se eleva al cuadrado, como esta expresión, y en este, tener cuidado, porque es cada uno de estos elementos se eleva al cuadrado, y esta es la suma de todos estos elementos, que sería esta expresión. ¿Verdad? Es diferente cuando tenemos un cuadrado fuera del paréntesis a cuando está dentro del paréntesis. Esto es como si tuviéramos un paréntesis, entonces sería la sumatoria de las x al cuadrado, y aquí fue sumatoria de todas las x, y luego se eleva al cuadrado. Nada más tener cuidado con esas expresiones. Y nos vamos ahora sí a la resolución de esto. Vamos a calcular primero SC, que sería la desviación estándar, porque no nos las da el ejercicio. Lo vamos a hacer aquí. Esto es igual a esta expresión, que es la sumatoria de todas las x al cuadrado, que es esta. Y lo vamos a restar. Aquí va a ser este valor entre la n, que son, la n es de 8. Eso va a ser entre 8. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Bien, nada más para comprobar. Nos da 74 la desviación estándar. Y toda esta expresión va a servir para este elemento. Y ahora nos vamos con el estadístico t. El estadístico t, que nos está diciendo, va a ser calculado para este caso, que es el caso de una media poblacional, como habíamos dicho,
x1, que es la media muestral, que es 63, menos la media poblacional, que es 61, menos 61. Vamos a ponerle paréntesis. 63 menos 61, y a todo eso le vamos a hacer una división. Igualmente que en el anterior. Aquí tenemos que obtener la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces lo vamos a hacer por separado. Y vamos a poner aquí, voy a resolver esto. SC ya lo habíamos obtenido, que es 74 entre n, que es 8, por los grados de libertad. ¿Se acuerdan los grados de libertad? Que es n-1, y sería 7, 8 por 7. Me va a dar esta expresión 1.32, pero le falta sacar raíz. Raíz cuadrada de esta expresión. Me da 1.14. Este es el dato que voy a utilizar. Y lo voy a utilizar aquí. Estaba en el numerador, 63 menos 61. Y le voy a dividir esta expresión. Y vamos a redondearlo. Ya tengo mi estadístico. Este estadístico T es el que voy a comparar con estos límites. Y me dice si el límite que tú, el estadístico que tú encuentres es mayor a 3.50, vamos a rechazar la HO. En este caso, como es menor, vamos a aceptar la HO y vamos a rechazar la hipótesis alterna. Quiere decir que no hay diferencia significativa, pero vamos a ver cómo me pone la decisión. En vista de que el estadístico T es 1.74, que es este valor que obtuvimos, es menor que el límite de T que hayamos encontrado, que es 3.50, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, que significa que la media poblacional del peso no es diferente que 61, por lo tanto la sospecha de la investigadora no se ha demostrado. Ahora nos vamos para resolver la prueba T para dos muestras independientes. Está haciendo un video largo, pueden verlo en partes, pero tenemos que revisar cada uno de estos elementos para que ustedes los tengan en sus estrategias de solución. Nos vamos para la prueba T para dos muestras independientes. En esta fue el caso de una media poblacional. Ahora puede ser que a ustedes se les presente este tipo de ejercicio, que son dos muestras independientes. Pero también tiene teoría las dos muestras independientes. Aquí la vamos a usar cuando aquellas veces en las que ustedes, por ejemplo, desean determinar si dos medias muestrales difieren en alguna medida entre ellas. Y si esa diferencia es significativa, es decir, que va más allá de una simple fluctuación muestral, está claro que las dos medias provienen de dos muestras independientes, las que presentan los efectos de dos condiciones diferentes. El interés radica en determinar, de acuerdo a la hipótesis planteada, si ambas medias son estadísticamente diferentes. Para estos casos se sugiere que se presenten las siguientes condiciones previas. Las muestras son pequeñas y se desconoce la varianza poblacional de cada uno.
Y los sujetos han sido preferiblemente seleccionados aleatoriamente de la población y distribuidos de la misma manera en ambas condiciones. Cuando ustedes encuentren estas dos condiciones en un ejercicio, van a poder aplicar prueba T para dos muestras independientes. Y en el ejercicio de Excel va a quedar claro. Vean, un psicólogo escolar considera que el nivel de ansiedad de los hombres es mayor que el de las mujeres antes de desarrollar un examen. Para demostrar esta sospecha, aplica una prueba de ansiedad antes de un examen de física a una muestra de 10 estudiantes varones y 10 estudiantes mujeres, seleccionados ambos grupos de manera aleatoria de sus correspondientes poblaciones. Los resultados obtenidos de la medición de la ansiedad fueron los siguientes. Y nos ponen aquí los puntajes, ¿verdad?, de hombres y mujeres. ¿Se acuerdan por qué ponía la misma cantidad de muestra en estas dos poblaciones? Bueno, son muestras independientes para conseguir la homogeneidad, que sería que no hubiera diferencia en sus varianzas. Con esa consideración técnica ellos ya se asume en la estadística que hay homogeneidad y entonces puede utilizarse una prueba T de student, pero para muestras independientes. Tenemos misma cantidad de elementos en la muestra, no tenemos desviación estándar, no nos dan más que eso y el alfa. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Sí. Bien, pues nos vamos a la tabla de datos. Tenemos las dos medias, perdón, las dos tamaños de muestra que son equivalentes, son 10. Y luego tenemos, aquí tengo los datos. Lo vamos a recorrer un poquito. Y vamos a tener entonces aquí nuestra tabla de datos. Son 10 hombres y 10 mujeres. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque nos lo pide en las ecuaciones. Entonces, realmente aquí vamos a tener nuestras sumatorias. Útil siempre tener aquí sumatorias. Tenemos 89 en hombres y tenemos un total de 56 en las sumatorias. Y nos vamos calculando también aquí lo que nos pide x cuadrada, que sería elevado al cuadrado. Vamos a dejarlo hasta acá. Y aquí vamos a tener cuidado de no cometer el error del ejercicio anterior. Voy a sumar estos elementos. Y lo mismo hago aquí. Va a ser este elemento elevado al cuadrado. Y ese mismo lo voy a poner en todas las celdas. Y aquí lo que voy a hacer es sumar. Ya tengo mis valores. Y de ahí estoy obteniendo estos resultados. La media, como saben, es la división. Es la división de todo, de la sumatoria de todos estos, que sería 89, entre el número de datos, que es 10. Y es por eso que estamos teniendo aquí 89 entre 10 es 8.9 y 56 entre 10 es 5.6. De estos dos datos, nosotros obtuvimos los otros dos valores, la media y también la sumatoria de cada uno de estos valores al cuadrado. Ya tenemos nuestra tabla de datos y nos vamos igual los 6 pasos. Hipótesis estadística,
nos está marcando que la media de los hombres, aquí que estamos midiendo, ansiedad, ¿verdad? La ansiedad antes de una prueba antes de un examen. Está marcando que los hombres son menos ansiosos que las mujeres. Y la alternativa está marcando que la media de ansiedad de hombres es mayor que la media de ansiedad de mujeres. Eso es lo que se quiere comprobar. Y aquí sí tenemos un error, identifíquenlo. Si en la alterna nosotros estamos encontrando un operador mayor, nos está identificando que vamos a trabajar con una cola. Y aquí nos está marcando con dos colas. Por lo tanto, si nosotros revisamos la tabla para una cola, sabiendo que está haciendo o debemos de hacerla unilateral, vamos a tener un error. Entonces aquí, por favor, tengan cuidado, corrijan. Tal cual lo pasé del libro, pero hay que estar siempre verificando todos los datos con la teoría. Aquí, como es mayor, nosotros sabemos que vamos a estar trabajando del lado derecho, en el área crítica, a partir de la media. Y es nada más una cola. Se los digo porque en la tabla hay que leerla de la siguiente manera. Aquí arriba nosotros tenemos nivel de significancia a dos colas. No es el caso, aunque aquí dice, aquí corrijan, y es a una sola cola y es de 0.05, eso no cambia. Pero hasta abajo, en la misma tabla, que es de valores críticos de la distribución T-Student, miren lo que dice, niveles de significancia a una cola. Y como nosotros estamos trabajando a una cola y a un nivel de significancia de 0.05 o de 5%, y a grado de libertad que es... bien, tenemos el grados de libertad. Vean aquí, sumamos las dos muestras, que es N1 más N2, y se le tiene que restar uno de cada uno. En este caso ya lo están englobando y son 2. Así es que es como si restáramos 10 menos 1 más 10 menos 1. Sería 20 menos 2 y los grados de libertad son 18. Ya tenemos las dos consideraciones, el 0.05 a una cola, que lo vamos a revisar de abajo, y el grado de libertad 18. Entonces tenemos grado de libertad 18 y para niveles de significancia una cola de 0.050. Pues vamos a interceptar aquí 1.73. De ahí sale nuestro nivel, nuestro límite, 1.73. Y va a quedar positivo porque nuestro operador está marcándolo así, mayor que. Entonces queda nuestro límite del estadístico T en 1.73. Todo lo que esté arriba del 1.73 va a ser significativo, por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Y todo lo que esté abajo o antes del límite va a ser zona de aceptación de la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia significativa. El estadístico de prueba, ustedes anótenlo tal cual en su formulario, y nos está pidiendo restas de medias entre la desviación estándar de diferencia de medias, que la diferencia de medias ya la habíamos calculado nosotros en pero este fue para Z, ¿verdad? Lo mismo nos está pidiendo en un ejercicio de T. Aquí la diferencia de la desviación estándar, perdón, diferencia de medias. Y vamos a hacerlo paso a paso aquí en los resultados. Pero esta es la expresión, este es el estadístico que nos va a resolver el ejercicio. Nos vamos ahora a la regla de decisión. ¿Qué es lo que dice? Vamos a rechazar la hipótesis nula si el estadístico T que obtenemos es mayor a 1.73. Y vamos a aceptar la hipótesis nula si es menor a 1.73. Los resultados, vamos a ver
qué es lo que ocurre. Tenemos que encontrar las dos desviaciones estándar, uno para las mujeres y el otro para los hombres, y lo vamos a encontrar de la siguiente manera. SC1, que es esta expresión, nos vamos leyéndolo de derecha a izquierda, en donde lo último que vamos a resolver es esto. Es que primero tenemos que ir resolviendo estas operaciones. SC1 nosotros lo vamos a tener como la sumatoria de las x cuadrada, ya lo tenemos aquí, es 825 para hombres y luego mujeres. Entonces vamos a poner que es 825 menos, y vamos a abrir un paréntesis, la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado es este valor al cuadrado elevado al cuadrado, y a ese le vamos a dividir eso lo vamos a dividir entre n, que es el tamaño de la muestra, que es de 10. Vamos a cuidar aquí los paréntesis. Y vamos a ver cuánto nos da. 32.9 nos dio para el primer elemento de SC1, pero necesitamos también el de las mujeres, que es la desviación estándar muestral, y hacemos la misma operación, pero con los datos correspondientes. Aquí es la sumatoria de x cuadrada, que es este valor, y a ese le vamos a restar este valor elevado al cuadrado, y a eso lo vamos a dividir también por 10. Vamos a sacar otro paréntesis aquí y nos va a dar 24.4. Ya tenemos las dos desviaciones estándar para cada uno de mis muestras, ¿verdad? Que son independientes. Y ahora nos va a servir para solucionar este otro. Y nos está diciendo, va a ser toda la raíz cuadrada de esta expresión. Así es que vamos a ver cómo resolvemos primero lo voy a poner aquí, y dice SC1, que ya lo encontramos aquí, es 32, más este otro valor, 24.4, que es SC2, y a esa suma la voy a dividir entre los grados de libertad. Aquí los grados de libertad nosotros nos quedan 18, ¿se acuerdan? Aquí lo tenemos, miren. El grado de libertad es las dos muestras menos 2. Y ese va a ser mi primer elemento. Igual lo dejamos con 2 decimales. Ahora, este otro elemento va a ser 1 entre n1 más 1 entre n2. Las n son iguales, así es que vamos a hacerlo. De todas maneras, es 1 entre 10, y a ese le vamos a sumar más 1 entre 10.
me falta el igual. Y da 0.2. Ahora, estos se van a multiplicar. Vamos a irlo, estoy desglosando paso a paso. Va a ser este por esta celda que ya obtuvimos. Igual lo voy a dejar con 2 decimales. Y a eso todavía me pide que yo le saque raíz. Entonces voy a poner raíz cuadrada de este número. Y ya tengo esta expresión. Ahora nos vamos ya a resolver por último este otro. T0, vamos a ponerlo aquí, T0. ¿Qué nos está diciendo? X1, que es 8.9, es la media 1, 8.9, menos la media 2, que es 5.6, lo voy a dividir entre la expresión que yo encontré aquí. Eso lo voy a dividir entre este número que yo encontré aquí. Y va a estar dándome, lo voy a poner también en 2 decimales. El estadístico que yo obtuve es 4.14. Este es el que me va a servir para comparar. Y aquí yo había dicho que T0, este valor, si era mayor a 1.73, yo rechazaba la hipótesis nula y aceptaba la hipótesis alterna. Quiere decir que estoy en área crítica y que mi nivel de significancia cae en la zona del alfa, de 0.05, y está diciendo que mi estudio es significativamente es estadísticamente significativo y si encuentra una diferencia entre las muestras, en este caso muestras independientes que tienen que ver con el nivel de ansiedad. ¿Qué es lo que quería encontrar aquí? ¿A qué conclusión llegó el psicólogo? ¿Son diferentes o no? Parece que sí, ¿no? Parece que las mujeres, que es lo que los hombres son los que tenían mayor ansiedad que las mujeres frente a un examen. Y vamos a ver qué dice. En vista de que el estadístico T es igual a 4.12, a mí yo obtuve 4.14, los decimales ahí, es mayor que el límite que establecimos aquí, que era de 1.73, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Qué es esto? La media de la ansiedad de los hombres es mayor que la media de la ansiedad de las mujeres frente a un examen. A eso llegaron. Y el último ejercicio que vamos a realizar hoy, y tiene que ver con la prueba T para 2 muestras correlacionadas. ¿Y qué es esto? Se considera que 2 muestras están correlacionadas si los resultados obtenidos en una de ellas afectan los resultados obtenidos en la otra. Esto es característico de estas situaciones. Un mismo grupo es medido 2 veces y se intenta determinar las diferencias observadas entre las medias de ambos. Tal es el caso de las investigaciones de carácter experimental o cuasi experimental, en las cuales la condición de antes-después es característica. Cuando se organizan 2 grupos apareados y se intenta establecer las diferencias existentes entre ambos, apareados debe ser interpretado como la situación en que se intenta que parejas de sujetos que pertenecen a grupos diferentes mantengan las mismas características que rivalizan con la variable independiente, por ejemplo, coeficiente intelectual, género, edad, aptitudes, etc.
En estos casos, la aleatoriedad no fue el factor que distribuyó a los sujetos de manera semejante en cada muestra, sino la acción del investigador, que fue el apareamiento. En estas situaciones no se cuenta con la condición previa de independencia estadística que se considera se alcanza plenamente con la aleatoriedad, y se utiliza una forma de t-student que, además de tomar en consideración la magnitud de las diferencias entre ambas mediciones, toma en consideración la dirección de la misma a través del signo. Para estos casos, los grados de libertad son iguales a n-1. Y nos vamos con el ejercicio en Excel. Dice el ejercicio: a fin de motivar a los ciudadanos al ahorro del consumo de luz, una organización no gubernamental estudia la idea de emprender una campaña nacional a favor del ahorro de la misma. Sin embargo, antes de emprender dicha campaña, la organización decide realizar un experimento que le permita evaluar la eficiencia de la campaña. Para el experimento, realiza la campaña de ahorro de luz en una área geográfica representativa. 12 familias de esa área son elegidas al azar y se determina el costo del consumo durante el mes anterior al lanzamiento de la campaña de publicidad. Al mes siguiente de la campaña de publicidad, nuevamente se determina el costo del consumo. La idea de los investigadores es la de determinar si hubo o no diferencias entre el consumo de luz antes y después de la campaña publicitaria, y de esta forma evaluar la capacidad de dicha campaña para modificar los hábitos de consumo. Como se puede observar, se trata de 12 personas medidas 2 veces, antes y después. Caso típico de muestras correlacionadas. A continuación se presenta un ejemplo de esta prueba de hipótesis. Y vemos aquí, en esta tabla, las 12 familias, el costo antes de la campaña, el costo después de la campaña, la diferencia y una diferencia cuadrática. Ya nos presentan las sumatorias también, es que nos dan elementos suficientes para resolver el ejercicio. Igual nos vamos con los 6 pasos de resolución para la contrastación de hipótesis. Aquí estamos en t-student para muestras correlacionadas. Ya revisamos una muestra, 2 muestras, ya independientes y ahora correlacionadas o apareadas. La una es la hipótesis estadística. Nos está diciendo que no hay diferencia, ¿verdad?, de la campaña, una media. Vamos a seguir comparando medias. No hay diferencia de la media cuando a las familias se les aplica una campaña y se les vuelve a medir, y en la otra dice que sí hay diferencia, que después de la campaña va a ser diferente el consumo que tienen. Esa es la hipótesis alterna. Como no sabemos si es mayor o menor la media que se va a obtener, este es un ejercicio para bilateral o de 2 colas. El grado de significancia no nos lo dieron, pero nosotros lo asumimos en 0.05. Y los grados de libertad, aquí solamente tenemos las 12 familias, menos 1, que es la fórmula, queda en 11. Y nos vamos a revisar la tabla. Como es a 2 colas, lo revisamos en la parte superior y de ahí vemos los grados de libertad, que son 11. Entonces son 11 grados de libertad con 0.05 a 2 colas. 0.05 está aquí y tenemos un límite superior de 2.20 y un límite inferior de menos 2.20. Así va a quedar establecido nuestra probabilidad. 95% de área de aceptación y 5% de área de rechazo. En los límites está siendo más o menos 2.20. El estadístico, anótenlo en su formulario, va a ser esta, ¿verdad? T0 igual a D, o sea, esa diferencia entre la desviación estándar, y de la misma forma la vamos a ir resolviendo de derecha a izquierda. La regla de decisión, que dice, igual que como lo hemos planteado en los 4 ejercicios anteriores,
Vamos a rechazar la hipótesis nula si el estadístico que yo obtengo es mayor a 2.20 o también si es menor a 2.20 y por lo tanto estaría aceptando la hipótesis alternativa. Vamos a los resultados. Vamos a ir haciendo aquí paso a paso. Vamos a resolver primero este valor, SCD. Y eso va a ser una sumatoria de d al cuadrado que sería 235. Esto es igual a 235. Y luego nos pide hacer una resta. Tenemos doble paréntesis. Primero va a ser la sumatoria de d al cuadrado, que es esta, es 35. Vamos a poner 35 al cuadrado. Eso lo vamos a dividir entre n, que es 12. Son 12 familias, ¿verdad? Y ya tenemos nuestro primer valor. Igual dejamos los decimales. Ahora nos vamos a resolver esto, que va a ser este valor que ya obtuvimos aquí entre n por gl, y eso le vamos a sacar raíz. Entonces aquí vamos a poner desviación estándar t. Muy bien, aquí vamos a poner sigma. Y vamos a hacer primero la división, que es este valor. Es este valor entre n, que es 12, por los grados de libertad, que es 12 menos 1 por 11, que es este, grado de libertad. Y a ese le vamos a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este número nos dio un valor muy parecido, de hecho, igual. Si lo dejamos con nuestros decimales. Muy bien, ya le sacamos la raíz cuadrada a esto y ahora sí nos vamos al estadístico. Ahora sí, el estadístico T0 me está diciendo pasa a dividir la D, que estamos en esta ya última expresión, ¿verdad? Nos está diciendo que la media de la diferencia de lo que se encontró aquí entre las 12 familias va a ser, primero vamos a encontrar ese valor para que vean de dónde se obtiene este 2.92. Es realmente D está representando la media. ¿Se acuerdan? Cuando hay la nomenclatura con una línea encima nos está representando un promedio. Entonces vamos a poner aquí igual a la diferencia, que es aquí la sumatoria, 35, ¿vale? D sería 35 igual a 35 entre el número total de elementos, que son 12 familias, y eso nos está dando, vamos a redondearlo, nos está dando 2.92. Esta es la D. Y aquí ahora sí vamos a obtener el estadístico T. El estadístico T nos dice vas a dividir la media de la diferencia entre la desviación estándar de D, que es lo que ya obtuvimos aquí. Y eso va a ser igual a este valor entre sigma de, aquí está,
este valor. Y tenemos ya nuestro estadístico T0. Este es el que nos va a servir para comparar con nuestro límite, que era de más o menos 2.201. Sí lo superó, está arriba. Entonces, ya al ver esto, yo sé que estoy en área crítica y voy a aceptar mi hipótesis alterna. Vamos a ver qué hice en la decisión. En vista de que el estadístico T obtenido es 2.90, que es mayor al límite que había establecido en 2.201, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la campaña publicitaria sí afectó a la comunidad experimental en vista de que se disminuyó el consumo de la luz en el grupo experimental. Bien, esas son las 5 posibilidades que ustedes tienen para encontrarse en resolución de pruebas paramétricas con el uso de tablas Z cuando son muestras grandes y les dan también la desviación estándar, y las 3 para la TED-Student cuando son menos de 30 elementos y no nos dan la desviación estándar. Se tiene que calcular, que es para una media poblacional, para muestras independientes y para muestras correlacionadas. Ya tenemos 5 fórmulas con las cuales ustedes van a poder resolver cualquier ejercicio. Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Es algo de información, vayan haciendo su formulario y les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes los respondan y de esa manera vamos a concluir el semestre. Les mando un abrazo, que se encuentren muy bien.